¿Alguna falla? Compartir la pantalla. Muy bien, ¿me confirman si está la pantalla compartida? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué decía? Aquí en la posición inicial, ¿cierto? Y aquí voy a dibujar de forma exagerada la posición ¿qué? ¿Qué sería esta? La posición final. Y obviamente, entonces, la masa aquí en rojo vino a parar ahí y podríamos decir entonces, recuerden que esta es una masa concentrada. Concentrada quiere decir que está en un punto. Dibujamos la cajita así para significar la masa concentrada en un punto. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro, muchachos? Entonces, voy a borrar la cajita. La cajita es solo para indicar esa masa está aquí concentrada. ¿Y a dónde vino a parar ahora la masa? Digamos, aquí. No sé si se logra ver. ¿Aló? ¿Hola? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces voy a colocar aquí esta línea de referencia es la posición inicial, ¿cierto? ¿Qué podemos observar en este ejemplo? Que la masa bajó, ¿cierto? ¿Y qué más hizo? Se desplazó horizontalmente. Y se desplazó hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, en este grado, en este ejemplo, ¿cuántos desplazamientos tuvo la masa? 2, profe. Entonces, ¿tendrá dos qué? Grados de libertad. 2 grados de libertad. Muy bien. Ahora hagamos lo siguiente que es también usual. Vamos a suponer que el desplazamiento, este desplazamiento horizontal, ¿cierto? Este desplazamiento horizontal, y digamos que este es el desplazamiento, llamémoslo vertical. Digamos que si el desplazamiento, perdón, horizontal generalmente es mucho menor que ¿quién? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que en una viga puede ser esto? ¿En una viga esto puede ser válido? Sí, profe. Sí, señor. Sí, generalmente el desplazamiento aquí, este que tuvimos hacia allá, se desprecia y sí se puede despreciar, o sea, si el horizontal es mucho más pequeño que el vertical, tendríamos entonces aproximadamente, ¿qué cosa? ¿Cuántos grados de libertad? Uno solo. Un solo grado de libertad. Entonces, eso va a depender si consideramos que la viga es o no axialmente rígida. Si la viga está considerada axialmente rígida, quiere decir que no se puede deformar axialmente y que no se puede desplazar axialmente, obviamente la respuesta es un grado de libertad. Si la viga es flexible completamente, quiere decir flexible axialmente y flexible transversalmente, tendríamos 2 grados de libertad. Y eso tiene que ver entonces con las hipótesis que hablábamos en la clase anterior. Muy bien, no sé si quedó claro este ejemplo. Sí, señor. Muy bien, vamos para el segundo. El B, ¿cierto? Miremos el B. Miremos el B, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el ejemplo B. Aquí está nuestro ejemplo B. ¿Me recuerdan cómo es el ejemplo B? Es una viga empotrada y en voladiza.
Muy bien, en voladizo. Y la masa puntual la voy a dibujar aquí, ¿cierto? Esa es la masa M. También vimos que había una carga, ¿de qué tipo? Distribuida. Distribuida. Estática. ¿Esa carga distribuida es estática o cómo es? No, es dinámica. Es dinámica, nos indican ahí que es PDT. Obviamente vamos a decir que las propiedades de la viga son conocidas, módulo de elasticidad, inercia y longitud son conocidas. Y obviamente voy a volver aquí para indicar que no se nos olvide, siempre colocar un sistema de referencia, digamos eje X aquí y eje Y. No se nos olvide colocar el sistema de referencia. Entonces aquí, ¿qué tenemos que colocar? Digamos el eje X para allá y el eje Y, y ya colocamos el sistema de referencia. Recuerden, este puntico es muy importante porque ahí está concentrada, ¿quién? La masa del problema, y lo que queremos y lo que estamos haciendo es suponer que la masa de la viga es mucho menor que esa masa concentrada en nuestra primera suposición. Muy bien, entonces, y vamos a decir aquí que la viga, vamos a suponer que la viga es axialmente rígida. ¿Sí está claro qué quiere decir eso de axialmente rígida? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí podemos empezar como a responder cuántos grados de libertad tiene este sistema con estas suposiciones. Recuerden que estamos haciendo ¿qué? Modelos, y nos preguntan cuántos grados de libertad habrá aquí. Muchachos, ¿qué respondemos? 2. Bueno, por un lado 2 y por el otro lado 1, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podríamos decir para Sería uno porque decimos que la viga es axialmente rígida, no tiene desplazamiento, llama el desplazamiento horizontal. Ok, sí, señor. Es por esa razón, porque incluimos viga axialmente rígida. Si no hubiéramos incluido viga axialmente rígida, ¿tendríamos cuántos? Dos, profe. Tendríamos dos. Voy a hacer aquí una ilustración exagerando la deflexión, sería así, ¿cierto? Y ahí la masa vino a parar aquí debajo y simplemente estamos diciendo que este desplazamiento vertical es el único que existe, ¿de acuerdo? Porque obviamente estamos trabajando con nuestras hipótesis viga axialmente rígida, y no se nos olviden todas las otras que nombramos en la clase anterior. Quiero que las repasemos. La primera, ¿qué dice? Comportamiento elástico lineal. Muy bien. Eso quiere decir que las deformaciones son pequeñas, ¿cierto? Deformaciones pequeñas. Ahí tendríamos un grado de libertad. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta con relación a este? No, profesor, claro. ¿Sí? Hay un muchacho aquí pidiendo ingreso, pero él no está. Sí, ¿me decían alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, entonces, gracias. Vamos al siguiente. ¿Cuál era? El C, ¿cierto? Miren el C.
el C, voy a dibujarlo allá en el tablero, el C. El C tiene estas características. Una masa puntual, consideremos que está en el centro de la luz de ese pórtico. Tiene aquí una carga que varía con el tiempo. Las columnas las estamos considerando axialmente rígidas y la viga también las estamos considerando en este caso. Perdón, digamos, no solo la viga axialmente rígida, digamos que la viga en este caso es rígida completamente. Quiere decir, ese elemento no se deforma ni axial, ni por carga axial, ni por momento, ni por cortante. Es completamente rígida. La columna es solamente axialmente rígida. Los nodos, consideramos que son nodos rígidos. Comportamiento elástico, como ya hemos dicho, respetando aquí las hipótesis de las que hablamos la semana pasada, las que aplican, ¿no? En vez de que la placa de entrepiso sea rígida, considerada como diafragma rígido, como aquí tenemos, es esta viga, la viga es completamente rígida. Y ahora sí, entonces, hagamos el análisis, muchachos. ¿Cuántos grados de libertad tendríamos aquí? Solo una, profe. 2, profe. 2. Bueno, nuevamente, estamos divididos entre 1 grado de libertad y 2 grados de libertad. ¿Cómo hacemos para solucionar esto entonces? Pues, profe, yo diría que solamente está el desplazamiento horizontal generado por la deflexión en las columnas, ¿no? Bueno, Pero y la masa principal... también deflecta la viga. Perdón, ¿sí? Que la masa también deforma la viga. Pero mire lo que dijimos sobre la viga. La viga no presenta deformaciones. Como la viga Exacto. rígida, no hay deformación ahí. No La hay viga desplazamiento rígida. vertical. Pero sí tiene una deformación vertical. No, porque están Las diciendo que es La viga rígida, rígida. ¿no? Es rígida la viga. Ah, verticalmente no se deforma. Las columnas son axialmente rígidas. ¿Eso quiere decir que las columnas no pueden qué? Deformación vertical. No tienen eso, no pueden desplazarse ni deformarse verticalmente, ¿de acuerdo? Porque eso quiere decir esta suposición. La columna axialmente rígida, digámoslo así en términos bien simples, axialmente la columna no sufre deformación, obvio, ni en compresión ni en tracción, ni esta ni esta. Las dos columnas son axialmente rígidas. Primera suposición. Segunda suposición, la viga es completamente ¿qué? Rígida. Rígida. Entonces, con esas suposiciones, tenemos que pensar cómo se puede desplazar la masa concentrada aquí, la masa que tenemos en verde. Y procedamos entonces a hacer un dibujito. En amarillo estoy dibujando ¿qué cosa? En amarillo. Desplazamiento vector. El desplazamiento, la posición final, ¿cierto? En amarillo la posición final. Y podríamos decir entonces que la masa, recuerden que la masa es un ¿qué? Esta masa es un puntico, entonces voy a poner ahí es un puntico verde, ¿cierto? Digamos que esa masa estaba ahí y ahora ¿qué le sucedió? ¿A dónde se fue? Sobre el amarillo y tuvo entonces un desplazamiento horizontal. ¿Estamos de acuerdo?
y solo uno, ya que las suposiciones que estamos tomando obliga a que eso sea así. Esto se parece mucho con, ¿recuerdan los videos de los modelos físicos que vimos en la clase anterior? Sí, señor. Bueno, entonces ahí tenemos entonces en este caso, con esas hipótesis, es un grado de libertad, ¿cierto? Es un grado de libertad. ¿Y qué les parece si hacemos aquí una variación? Ahora sí, quitemos esta condición, ya no vale esta condición. Ahí sí, Ya no vale esa condición. Profe, una ahí se habrían pregunta. dos por la deflexión de la viga. Sí, dígame. ¿Aló? Profe, entonces los dos desplazamientos que tienen las columnas se toman como uno. Sí, porque en este caso habíamos dicho que, ¿cierto? La viga era axialmente rígida, entonces es completamente rígida, perdón, entonces podemos decir que este desplazamiento Va a ser el y mismo que el otro, ¿sí? es este mismo. Todos son, ¿cómo? Todos son iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí, sí queda claro? Cuando la viga es rígida. Ahora quitamos esas condiciones, que la viga sea rígida, y también quitamos las condiciones de que las columnas sean axialmente rígidas. Las quitamos. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos grados de libertad tendríamos entonces? ¿Cómo se podría mover la masa en ese otro caso? Tendría 2 grados de libertad. Sí, entonces hagamos un dibujito. Siempre que nos hagan estas preguntas, pues hagamos un dibujito. Digamos, la masa está ahí, ¿cierto? Esa es la masa M mayúscula, ahí está. Ahora la estructura va a tener que obedecer, pues, el comportamiento que estamos diciendo. Ahora, estas columnas, ¿qué les puede pasar? Pueden tener desplazamiento vertical. Eso, voy a decir que esta columna puede que se acorte un poquito y voy a suponer que exagerando esta se alargue un poquito y aparte se están como desplazando, estoy exagerado, ¿cierto? Y voy a colocar así la posición final. ¿Dónde quedaría la masa? Voy a ponerla ahí, ¿cierto? Y, ay, esperen. ¿Qué le puede pasar a la viga, muchachos? Se puede Puede formar. Proyectarse. Eso. Entonces, digamos que así, ¿cierto? Como mejor, ¿no? Y este puntico rojo de la masa, voy a asociarlo, no necesariamente, voy a asociarlo por aquí, no sé, voy a ponerlo ahí, ¿listo? ¿Cuántos desplazamientos tendría aquí entonces posibles esa masa en estas condiciones? Ahí habrían tres, ¿no, profe? Es, profe, sí. No, siguen siendo 2. No, 3 porque Ajá. también tiene rotación. Muy interesante este punto. Recuerden que la masa M es una masa ¿de qué tipo? Puntual. Puntual, ¿cierto? Entonces, recordemos que lo que se quiere describir con grado de libertad, volvamos a la definición, ¿es qué cosa? Desplazamientos únicamente. Los desplazamientos pueden incluir rotaciones, pero la pregunta es, muchachos, si tiene sentido hablar de la rotación de una masa puntual. No, profe, porque si no tiene apoyo, pronto se desliza y se cae. Exacto, o sea, una masa puntual
así como la estamos representando, estando contenida en el plano, la masa puntual en el plano únicamente tiene ¿qué cosa? ¿Qué posibilidades tiene? Desplazamiento vertical y horizontal. Exacto, desplazamiento vertical y horizontal. No tiene sentido decir que ella está ¿qué? Rotando, porque es una puntual. Entonces, no sé si ahora queda claro cuántas. Obviamente, la viga, en la viga hay una rotación, ¿cierto? En la viga. No sé si queda claro, pues hay muchas. Aquí hay una, ¿sí las ven? Aquí hay otra, porque ella se está deformando. Pero cuando queremos describir los desplazamientos de la masa, ¿cuántos grados de libertad tengo que usar? ¿Cuántos desplazamientos independientes me ayudan? Bajó, ¿y qué más? Se movió hacia la Entonces, derecha. y se fue a la derecha. ¿Cuántos necesitaríamos entonces? 2. 2. Y entonces nos quedamos con esos 2. ¿De acuerdo? Nos quedamos con esos 2. Y vamos a colocar aquí otro caso interesante que vale la pena que discutamos. El caso de, mucha atención muchachos. Ahora voy a colocar aquí este elemento es rígido, completamente rígido, ¿de acuerdo? Y está soportado en esta esquina, en el extremo derecho, está soportado por un resorte de rigidez K. Y adicionalmente, lo que está haciendo que ese sistema se mueva es un momento que varía con el tiempo. Y esta barra o este elemento completamente rígido tiene cierta densidad, tiene una longitud y tiene un área, ya que hay una sección transversal. Entonces, digamos, densidad R, longitud L y área de la sección transversal es A. Vamos a considerar que la gravedad no actúa. Y obviamente, recuerden que tenemos que colocar, que no lo hicimos antes, un sistema de referencia. Aquí nos toca colocarlo, ¿no? Voy a colocarlo aquí. Digamos X y Y. Y aquí también, ¿no? No se nos olvide colocar el sistema de referencia para poder darle nombre aquí a los desplazamientos con relación al sistema de referencia. Muy bien, en este caso, muchachos, en estas condiciones, ese sistema de ¿cuántos grados de libertad tiene? Profe, aquí tendríamos la misma situación del inicio. Serían 2 por la rotación que genera desplazamientos en ambos ejes, pero una es mucho más grande que la otra. Entonces yo diría que uno solo y es vertical. Bueno, voy a ir colocando aquí. Dice un grado de libertad, pero yo devolvería la pregunta. ¿Cuál es la masa? ¿Dónde está la masa? Bueno, yo la supuse en el centro de la viga. Entonces, usted dijo que había concentrado la masa en el centro de la viga y dijo, bueno, del elemento rígido, dijo, bueno, esa es la masa, ¿cierto? Profe, ¿no podría estar donde está el resorte K? Aquí.
Pues no sé, es que me enredé un Profe, pues poco, a mí me pero parece que da igual donde uno la ponga. Tal es que esa masa por el peso, la masa por la distancia da el momento en el origen y generan esa rotación. Pero no hay Muy, gravedad. sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque esto es bien interesante. No sé si me están viendo ahora ahí en la camarita. ¿Sí me ven? sí, señor. Sí, profe. Entonces, mire, voy a tomar aquí, digamos que esta barra rígida está simplemente apoyada, puede girar, ¿cierto? Ahora, imaginemos que aquí está el resortico. Aquí hay un resortico. Cuando yo coloco un momento que varía, ahí está variando, la barra que está representada por el lapicero no tiene ninguna deformación, es un cuerpo rígido, ¿cierto? Cuando quiere moverse hacia arriba y cuando quiere moverse hacia abajo, ¿cuántas funciones independientes necesito para describir el movimiento de esa barra rígida? Profe, solamente la rotación. La rotación. Entonces, aquí apareció algo bien interesante, diferente a los casos anteriores. En los casos anteriores, la masa estaba representada ¿de qué forma? Concentrada ¿sobre quién? Sobre la viga. Eso, sobre un elemento que de alguna manera podía tener alguna flexibilidad, ¿cierto? Aquí la masa estaba concentrada, el elemento tenía alguna flexibilidad. Y en estos dos casos en C, también masa concentrada y esa estructura tenía alguna flexibilidad, ¿cierto? En este caso, esa barra es completamente rígida, ¿cierto? Y en el momento en que coloquemos esta carga, sospechamos entonces que la barra puede, con relación a su posición inicial, la barra puede, aquí estoy exagerando, ir hacia arriba o también puede ir hacia ¿dónde? Hacia abajo, ¿estamos? Ahí solo dibujo el resorte en la parte de abajo. Y tanto para describir el movimiento del centro de masa, que es donde podríamos localizarle ¿qué cosa? La masa concentrada la deberíamos poner en el centro de masa. Luego, si aquí no hay ninguna masa, pues ahí no tendríamos físicamente cómo justificar colocar una masa, porque no hay ningún principio que me diga que puedo concentrar ahí la masa. No sé si me hago entender. Pero volvamos entonces, la barra rígida y obviamente su centro de masa, digamos, está aquí, ese asterisco es el centro de masa, se mueven de esa manera. Unas veces van ¿hacia dónde? Hacia arriba y otras veces van hacia abajo, ¿de acuerdo? Y podríamos decir que necesito una única función para describir ese desplazamiento, incluyendo el centro de masa o de toda la barra, ¿cierto? Porque ella es rígida. En el fondo es como el movimiento de un cuerpo rígido, obviamente que está rotando con relación al origen de coordenadas aquí. Entonces, ¿qué tal si decimos que necesito calcular
ese ángulo θ de t va a decir en cualquier instante de tiempo dónde está la barra rígida. Y obviamente también me va a indicar dónde está quién. ¿Este quién es? ¿Ese punto? El centro de masa. El centro de masa. Entonces, en cualquier instante de tiempo bastaría solo con esta función para describir la posición de esa barra, que es completamente rígida, y obviamente para describir dónde está su centro de masa. Con una sola tendríamos para describir la posición de ese elemento en cualquier instante de tiempo, y entonces, según nuestra definición, tendríamos un grado de libertad porque con él podemos describir ¿qué cosa? Todas las masas del modelo. Y alguien puede decir, profe, ¿cuáles son todas las masas del modelo? Se pueden concentrar, podríamos concentrarla en el centro de masa y ahí tendríamos, si eso es lo que decidimos, que toda la masa del modelo está en el centro de masa y que con un solo giro tendríamos suficiente para calcularla teniendo en su posición, teniendo en cuenta que del origen hasta el centro de masa, suponiendo que la masa está distribuida uniformemente, hay L medios, ¿cierto? Entonces, con esa información sería suficiente. Y si alguien dice, no, profe, yo me estoy imaginando esa barra de la siguiente manera. Está aquí, sostenida por su resorte de rigidez K. Y si alguien dice, no, profe, pues yo estoy mirando que todos estos son diferenciales de masa. Diferenciales de masa, ¿cuántos puede haber en esa barra, muchachos? Infinitos. ¿Aló? Perdón, no alcancé a oír. Infinitos, profe. Infinitos, ¿cierto? Entonces usted podría decir, bueno, hay infinitos, pero yo voy a modelar esa viga con 100 diferenciales de masa iguales. Entonces, ¿qué hace aquí? Dividió la viga y tiene sus ¿cuántos diferenciales de masa que aproximan? Tiene 100. La pregunta es, ¿cuántas funciones independientes necesita? O sea, ¿cuántos grados de libertad necesitaríamos para describir cómo se desplazan esos 100 diferenciales de masa que pertenecen a la barra rígida? ¿Cómo se mueven esos diferenciales de masa? No sé si estamos de acuerdo que cuando la barra gire, ¿cierto? Con solo averiguar el ángulo θ, automáticamente podemos determinar qué cosa, muchachos. Desplazamiento. El desplazamiento de todas las masas, ¿cierto? Entonces, concluyamos, cuando tengo un cuerpo rígido, ¿cierto? En movimiento, en este caso es una barra que está contenida en el plano XY y apoyada, como estoy indicando aquí con el lapicito. Entonces, digamos lo siguiente, cuando tengo una barra rígida, así, que está siendo actuada por un momento, obviamente aquí hay un resortico que se estira y se encoge. Las posibilidades de movimiento de esa barra rígida en el plano y todas las posibles posiciones de cualquier punto de la barra, o sea, de la barra completa, va a estar definida únicamente por un ángulo. Necesito ese ángulo. Con un solo ángulo va a ser posible calcular
dónde está esa barra. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Supongamos, muchachos, ahora que tengo una placa rígida, mírenla. Esa placa cuadrada, ahora la llamo placa ¿cómo? Placa rígida. Está amarrada a un sistema de referencia o referenciada, perdón, a un sistema XY y en el plano, ojo, en el plano, ella tiene ese apoyo, ¿de acuerdo? Y este apoyo aquí que tiene una rigidez K y supongamos que aquí hay otra K' y coloquémosle aquí otra K2'. Y digamos lo siguiente, que en este nodo está actuando una carga P de T hacia la derecha y está actuando aquí también la misma valor de carga P de T hacia abajo o en dirección contraria a Y. Y nos preguntan cuántos grados de libertad tiene ese sistema. ¿Qué respondemos, muchachos? ¿Cómo hacemos para responder? Analizando el desplazamiento de la barra, digamos como es rígida, solo se podría mover como un todo y tiene un apoyo fijo en la parte superior, entonces como que rotaría hacia abajo. Muy bien, sí. Ya detectamos que al ser la placa rígida, lo que tenemos aquí que analizar es el movimiento de algo que se conoce como cuerpo ¿qué? Rígido. Y en este caso, ese cuerpo rígido podría moverse, como nos indica el compañero, en este pivote. Yo voy a exagerar, ¿cierto? Podría moverse. Ustedes me indican si eso es posible. Posición final, esa en verde podría ser. O posición en cierto instante de tiempo t, ¿no? ¿Podría ser esa posición verde? Pues me parece que sí, profe, porque siendo el único apoyo fijo en la parte superior izquierda y los demás resortes que sí pueden desplazarse. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, ¿cómo hago? ¿Cuántas funciones independientes necesito para describir el movimiento de ese cuerpo rígido? Consideremos dos ideas fundamentales. Una, que yo puedo concentrar la masa ¿en dónde? En el centro de masa. Y otra también muy importante y muy interesante es que yo podría dividir esa placa, así lo estoy haciendo, en un número grande, aquí los estoy dibujando, de diferenciales ¿de qué? De masa. De masa. Y la pregunta es entonces, ¿cuántas funciones independientes necesito para, ojo, para poder determinar la posición de todas las masas? Una. Me dicen una. Muy bien, analicemos. ¿Será una?
¿Será una? ¿Serán varias? Me permiten aquí, voy a hacer entonces un dibujito. Ahí tenemos una placa rígida, ¿cierto? Digamos que es una placa rígida, ¿me confirman si lo ven? Sí, señor. Muy bien. Entonces, tenemos que ver cómo se puede mover ese cuerpo rígido. Y una opción sería este movimiento, ¿cierto? Esa es una opción, ¿de acuerdo? Esa puede ser una opción. Voy a dibujar también un sistema de referencia para que no nos perdamos. Colocar aquí un sistema de referencia. Vamos a poner más gruesas esas líneas. Muy bien, ese es el sistema de referencia. Entonces, si hago esto, por ahora voy a colocar aquí un puntico, me avisan si se ve, ese puntico, digamos, en negro es el centro de masa. Y también voy a dibujar unos cuadritos pequeñitos para que hagan el papel de diferenciales de masa. Los voy a colocar ahí en posiciones diferentes. Vamos a agrupar aquí para poder mover eso solo. Entonces, miremos, si la placa solo se pudiera mover así por todo ese espacio, ¿cuántos grados de libertad debería colocar? 2. 2, ¿cierto? 2. Pero nos toca sumarle algo más. Miren, la placa puede hacer así, moverse, hacer así. Y si solo hiciera así. 1. 1, pero entonces no podríamos representar esto, ¿cierto? O sea, con esta rotación no sería suficiente porque yo podría decir, pero solo está rotando, solo rota y me toca quedarme ahí. Y si se mueve hacia la derecha, y si además se mueve hacia abajo, entonces miren, no habría 3 cosas: moverse hacia la derecha, moverse hacia abajo, ¿y qué más? Y rotación. Y rotar, podría ser, ¿cierto? Mire, ahí nos queda fácil porque se mueve, sube, baja, izquierda, derecha, sube, baja, izquierda, derecha. Y si le incluimos esta rotación, obviamente el centro de masa, muchachos, solo necesita que yo dé, ¿qué cosa? ¿Cuántas? El centro de masa. ¿Cuántas coordenadas independientes para describir su movimiento? Necesitaría 3. El centro de masa, 3. Voy a ponerlo bien ahí en el centro. Vamos a ver si ahora... Miremos cómo se mueve. ¿Serían 2? Sería Porque Dos, sí. a la hora de ser un centro de masa se analizaría de una manera puntual, ¿no? El centro de masa es un puntico, sí, señor, tiene razón, y él solo puede
así haya una rotación de la placa, mire, ahí está desplazándose la placa, y así haya rotación de la placa, el centro de masa solo necesitaría 2 desplazamientos. No sé si queda claro. El centro de masa solo 2. Pero, ¿y el resto de las masas, de los DMs, cómo hago? Porque se mueve y cualquier otro, miren los punticos azules, los cuadraditos azules, ¿qué les pasa? Necesito que, para poder localizarlos, voy a dibujar una línea de aquí a este señor, una línea de aquí del centro de masa a ese señor. ¿Sí las ven, las líneas? Pero lo amarro todo para poder. Entonces, desplazamiento izquierda-derecha, desplazamiento arriba-abajo, y con relación aquí a ese centro de masa, ¿qué podemos decir? Que tiene una rotación. Tiene una rotación y obviamente es el mismo ángulo para todos, ¿no? Sí, profe. ¿Sí queda claro que es el mismo ángulo para todos? Esta línea y esta línea, cuando hay rotación, ¿qué les pasa? Rotan el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer después de este análisis? En conclusión, ¿qué podemos decir aquí? Para cumplir con la definición, ¿no? Número de desplazamientos independiente necesario para definir las posiciones desplazadas de todas las masas del modelo en relación a su posición inicial. Podríamos decir que si estoy solo interesado en el desplazamiento del centro de masa, ¿cuántos grados de libertad tiene esa placa? Profe, pero yo digo que en este caso en particular, digamos, el punto cero sería el pivote arriba, que sería como el punto de referencia, que ahí sí no tienen ningún desplazamiento, pero el resto de todos los puntos tiene desplazamiento que puede describirse como rotación. Necesita Aquí el dos compañero dice, desplazamientos. mire, para describir en el pivote, ¿cierto? En el pivote dice, él mira aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Digamos el origen, ¿cierto? Sí. Voy a hacer otro dibujito aquí abajo, sí, señor. Entonces, vamos a hacerlo así grande. Y él dice, bueno, este punto está como fijo, ¿cierto? Los otros, así tengan resortico, pues tienen libertad de movimiento, ¿sí? Y el compañero dice, bueno, voy a colocar aquí el centro de masa y voy a colocar aquí algún DM, ¿cierto? Así, unos DMs. El movimiento entonces, al ser, yo estoy interpretando, el compañero dice, bueno, voy a imaginarme esto aquí, ¿sí? Sí es eso, ¿no? Que eso se movió señor, así, profe. ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, digamos lo siguiente, el centro de masa vino a parar ¿a dónde? Ahí, ¿cierto? En azul. Digamos, este cuadradito, este DM, ¿a dónde vino a parar? Por aquí, ¿les parece? Y este blanquito, ¿a dónde vino a parar? Por aquí. Como más a la derecha del azul. Más para acá. Por ahí en eso, sí, yo creo un poquito más por ahí más o menos, ¿cierto? Lo voy a colocar ahí. Bueno, y digamos CM, ese es un diferencial de masa, y miren lo que va a pasar. Queremos describir, ojo, aquí queremos describir el desplazamiento de la placa y de los puntos, ¿no?
de toda la placa, que igual ya definimos que es una placa rígida. Marquemos unas líneas aquí, voy a marcar en amarillo esa distancia que es conocida, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aló, muchachos? Sí, profe, sí, señor. Y también voy a marcar esta que es conocida y también voy a marcar esta otra en la posición inicial que son conocidas, ¿cierto? Y ahora voy a dibujarlas en estas verdes en posición final. Ahí se fue el centro de masa, ¿cierto? Aquí se fue este señor. Y bueno, por aquí se fue este otro, ¿de acuerdo? Observemos, ¿qué tienen en común todos? ¿Qué tienen en común todos entre posición inicial y final? Inicial en blanco y final ¿en qué color está? Pues, profe, todos tienen el mismo ángulo de traslación, digámoslo así. Eso, entonces digamos, muy bien, listo. Entonces vamos a decir, este ángulo, ¿cierto? Entre inicial y final llamémoslo alfa. Muy bien, ¿dónde tenemos otro? Aquí entre centro de masa inicial y final se llama ¿cómo? Alfa. Y así todos los ángulos van a llamarse alfa, ¿cierto? La pregunta es, si con solo tener alfa, si con solo conocer alfa, ya es posible localizar la posición final o definir la posición final de todos los DMs. ¿Sí me hago entender? ¿Esa es la pregunta? Sí, profe. Y sí, sí, con alfa se puede localizar cualquier punto sobre la placa. Eso, pero toca saber qué cosa, además de alfa, ¿qué toca saber? La posición del punto, o la distancia desde el pivote. Esta distancia 1, ¿sí? Distancia 2, ¿qué más? La del DM, ¿no? Distancia 3. ¿Eso qué nos indica? Tener que calcular la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3, además del alfa. O sea, solo con alfa yo ya puedo decir a dónde fueron a parar todos. ¿Los puedo calcular? No, solo con el ángulo, no, pero necesita las distancias. Me toca sumarle alguito más de información, ¿cierto? En este caso, me toca sumarle ¿qué cosa? Para este ejemplo, me toca sumarle ¿qué cosa? Más información. Quiere decir, para ir de la inicial a la final, debo saber cuántos parámetros. Alfa, ¿y qué más? El desplazamiento. Alfa y distancias entre el pivote, ¿cierto? Entre el pivote aquí y el punto al que quiero determinarle su posición final. Vamos a... ¿por qué estoy dedicándole tiempo a esto, muchachos? ¿Alguien ya se preguntó por qué estamos estudiando todos estos casos? ¿Esto para qué nos va a servir finalmente? ¿Quieren que les dé una orientación de para qué nos va a servir? Sí, profe. Obviamente, miren un edificio aquí. Aquí tenemos un modelito de un edificio. ¿Sí lo ven? ¿Aló? Sí, señor, profe. Sí, Sí, lo- profe. ¿Y aquí qué tenemos?
Una placa arriba rígida. Una placa arriba rígida y digamos abajo también hay una placa ¿cómo? En nuestras hipótesis, esas placas son Rígidas. rígidas. ¿Cómo se mueven esas placas en el espacio? ¿Cuántos grados de libertad necesito para determinar la posición final de una de estas placas en el espacio? Yo creo, profe, que serían 2 grados de libertad para las placas. Eso, ya vamos por ahí, pero entonces, por eso es que estamos estudiando todo esto de grados de libertad. Pero ahora voy a quitarle el pivote ¿sí? Porque en la vida real ese pivote existe. Aquí era solo un ejemplo, ¿no? Repito, esto es simplemente, este es conceptualmente para que empecemos a pensar en el concepto de grado de libertad, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos al caso práctico. Esta placa de arriba o esta intermedia tiene un pivote de ese tipo, del que dibujamos en el ejemplo. No, señor. No, ¿cierto? Se parece más, ojo, se parece más a esto que estamos haciendo aquí, visto en planta. Sí, señor. Muy bien. Imagínense que este es el edificio visto en planta. ¿Cuál edificio? Este edificio. Este visto en planta, ¿cierto? Este visto desde aquí, desde arriba, visto desde aquí arriba. Muy bien. Entonces, volvamos a decir, ¿cuántos desplazamientos independientes o cuántas coordenadas necesito para describir posición final? Perdón. Posición final. A posición final. Si la placa solo hiciera esto, ¿cuánto necesito? Dos, ¿cierto? Pero ¿qué más puede hacer la placa? Rotar. Y puedo decir que esa rotación la voy a calcular con relación al centro de masa. Aquí la estoy haciendo, mírenla. Porque la placa solo podría hacer una rotación. ¿Eso sería suficiente para nosotros? Hay que tener en cuenta que la placa o que ese edificio, en ese piso, la placa puede moverse a izquierda y a derecha. O puede irse para arriba y para ¿dónde? Y para abajo. ¿Será que este edificio solo puede moverse, las placas de ese edificio solo pueden moverse en dirección de Y y en dirección de X? ¿Sería solo así y solo así? ¿Qué estaríamos olvidando? La rotación. La rotación. Entonces, esta placa, podríamos aquí en el tablerito, bueno, aquí estábamos discutiendo, voy a dibujar algo parecido de la siguiente manera. Voy a poner, esos son resortes, ¿sí queda claro? Resortes, resortes, resortes. Resortes por todos lados. En este ejemplo van esos resortes, van esos resortes. Esta placa es un elemento rígido en el plano. El sistema de referencia, digamos que está aquí, sí queda visible, X y Y. ¿Me confirman si se está viendo, muchachos? Sí, señor.
Muy bien. Las rigideces de los resortes, digamos, conocidas todas. K', K', no todas iguales. Y supongamos que alguien vino y colocó una fuerza aquí, ¿cierto? Colocó otra fuerza aquí, a esta la llamo P de T, a esta la llamo P1 de T, y la colocó en unos puntos conocidos esas fuerzas. Y nos dicen, en estas condiciones, ¿cómo se puede mover esa placa? Pregunta, ¿solo rota? No, profe, rota, se mueve en X y se mueve en Y, o sea, tiene tiene 3 grados de libertad. Sí, señor. Ok, ¿están de acuerdo? Yo estaría de acuerdo con eso. ¿Se rota y qué? Digámoslo así, rota y se qué? Traslado. Obviamente la traslación la puedo descomponer en dirección de X y en dirección de Y, ¿cierto? Porque cualquier punto de aquí puede tener un desplazamiento, lo voy a llamar en dirección de X, un desplazamiento en dirección de Y, y esta rotación que es necesario incluirla, yo puedo elegir el punto con relación al cual voy a medir esa rotación, y un punto que se facilita es el ¿qué? Para hacerlo es el centro de ¿qué? De masa. De masa. Entonces, aquí el punto donde se decidió hacer el análisis fue este borde, porque obviamente ahí se facilitaban las cosas, porque sabemos que está fijo. Pero en este caso no hay ningún borde, ninguna esquina fija. ¿Estamos, muchachos? Sí, señor. Podríamos calcular la rotación con cualquier punto, ¿cierto? Pero vamos a elegir el centro de masa, porque en el centro de masa pasan cosas muy importantes cuando hay un sismo. Por el centro de masa pasan una cosa que se llaman las fuerzas inerciales. Y por eso es que escogemos el centro de masa. Entonces, esta rotación de la placa, ¿está en qué dirección? ¿Está en X? ¿Está en Y? ¿En qué dirección está? Las dos, profe. En Ah, Z, en ¿cierto? Z, en Z. La rotación está en Z. Muy bien, la rotación está en Z, muchachos. Entonces, volvamos aquí a este dibujito, ¿cierto? Sistema de referencia, coloquémosle a este señor de aquí, el eje X. ¿Este sería quién? El eje Y, ¿sí está claro? ¿Sí se ve? Sí, señor. El eje X y Z está aquí saliendo, ¿no? Entonces, la placa rígida de un edificio puede hacer ¿qué cosas? ¿Esto cómo se llama? ¿Este movimiento cómo se llama? Traslación. Traslación, ¿cierto? Tienen traslación todos los puntos. ¿Y este que estoy haciendo aquí, cómo se llama? Rotación. ¿Y alrededor de qué punto está rotando? El centro de masa. Del centro de masa. Entonces, elegimos el centro de masa por varias razones, porque es un punto que todos sabemos calcular dónde está el centro de masa, y además, cuando hay un sismo, las fuerzas del sismo laterales en este modelo pasan por el centro de masa. O sea, ahí vienen las fuerzas laterales. Muy bien, entonces, ahora sí ya estamos listos para el siguiente paso. ¿Hay alguna duda o pregunta con estos análisis, muchachos? El concepto que estamos analizando, ¿cuál es? ¿Concepto cuál es? Grado de libertad.
Grado de libertad, mire que hay que leerlo, pero hay que analizarlo. Grado de libertad. ¿Qué es el número de qué cosas? Otra vez, muchachos, ¿número de qué? De desplazamientos que puede sufrir una masa. Exactamente. Y esta palabra es clave, mírenla aquí. Muy bien, entonces ahora con eso en mente, miremos los siguientes modelos de edificios. ¿De acuerdo? Miremos los siguientes modelos. Primer modelo o modelo inicial, lo estoy señalando, ¿cierto? Sabemos que la masa, la rigidez y el amortiguamiento están distribuidos por toda la estructura, ¿cierto? Toda la estructura, por ejemplo, aquí hay masa, digamos, un diferencial de masa. Aquí hay rigidez, ¿cierto? El amortiguamiento depende del material, entonces el amortiguamiento y la disipación también está por toda la estructura. Este es el real, el real. Aquí esa estructura se somete a un movimiento en su base. Recuerden, en la clase pasada vimos eso de mover la base. Movimiento en la base que solo va en dirección Y. Un sismo que solo va en dirección Y. Por ahora. Y tiene las siguientes características, que en planta y en alzado esa estructura es simétrica. En planta y en alzado es simétrica y las columnas, como dice aquí, son columnas axialmente rígidas. Muy bien, de este edificio real podemos hacer por lo menos dos modelos. Dos modelos. Los dos modelos son los siguientes. En la figura 1B, aquí la que estoy señalando, la figura 1B, en la figura 1B, ¿cierto? Profe, Sí, ¿aló? qué pena, una preguntita. ¿Esto a qué se refiere cuando dice que es simétrico? Ah, ya, muy bien, voy a explicarle aquí, explicarle lo de simétrico, ¿cierto? En planta voy a colocar esa edificación en planta, ¿de acuerdo? Es sencillita, aquí hay columna, columna, vienen las vigas, ¿de acuerdo? Columna, ahí las vigas, esto está en planta, ¿sí está claro el dibujo? Está en planta, y el sistema de referencia, si lo veo desde arriba, X y Y, si los ven, X y Y, entonces voy a decir, este es ¿quién? X, y este eje es Y, y el origen está ahí. Ah, ok, profe, ahí se refieren a simetría geométrica, en pocas palabras, digámoslo así. A todas las posibles simetrías. Entonces, primero, la que usted menciona, la geometría. Me explico con geometría. En este caso es cuadrado, ¿no? Creo que, a ver, ¿es de cuánto? De 5 por 5. Entonces la placa, esas plaquitas, esa plaquita tiene doble simetría, ¿sí? Bueno, es un cuadrado en planta. Ahí esa geometría, esa simetría con relación a geometría. Pero también hay que mirar lo que me dicen con relación a las columnas, ¿cierto? En ese esquema me dicen que las columnas son ¿cómo? Iguales. Son todas iguales, quiere decir misma altura y misma sección. Y también eso incluye, eso estaría dentro de la geometría, ¿no? Las columnas de la misma sección y la misma altura. La placa cuadrada. Pero con relación al material,
voy a asumir que las columnas 1, 2, 3 y 4 están hechas del mismo ¿qué? Son del mismo material. Entonces, esa simetría se refiere también al material, porque puede suceder que estas que estoy colocando en azul, ahora, alguien diga que son de acero, ¿sí? Y las que voy a rayar aquí en verde, alguien diga o defina que son de ¿qué? De concreto. Así sigan teniendo, aquí solo para el ejemplo, ¿no? Obviamente las de acero nunca van a tener la misma forma que las de concreto, pero para el ejemplo, si estas son de acero y estas de concreto y tienen la misma sección y la misma altura, ¿ellas tienen la misma rigidez? No, señor. No, claro, muy bien, de acuerdo. Entonces ahí ya diríamos que no hay simetría con relación ¿a quién? Al material y a la rigidez. Al material y a la rigidez. Entonces, la que nos falta aquí es rigidez, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos a simetría, que era la pregunta del compañero, ¿cierto, profe? ¿Qué quiere decir cuando eso es simétrico, ¿cierto? Debemos identificar varias cosas. Primera, con relación a la geometría, con relación al material y obviamente ahí ya podemos identificar con relación a quién. Aquí, ¿qué dice, muchachos? La rigidez. A la rigidez, profe. A la rigidez. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, profe. No, pues lo que pasa es que en la norma se habla de una simetría de torsión, algo así, entonces no lo he entendido muy bien, pero creo que no viene el caso acá. Ah, sí, la torsión va a tener que ver Es que con esto. en la norma dice como una simetría 1AB, 1DB, algo así, no recuerdo muy bien. Ah, no, más adelante lo vamos a ver. En la norma hablan de irregularidades o de regularidades en planta y en altura, ¿sí? Que tienen que ver con esto que estamos definiendo. Sí, tiene que ver con esto. Que haya irregularidad en planta y que haya irregularidad en altura tiene que ver con la geometría, con el material y con la rigidez. Sí tiene que ver, solo que por ahora esta estructura, como usted lo menciona, en este ejemplo, en este caso, la podemos considerar como una estructura regular en planta y en altura, ¿sí? Ya que usted se refiere a esa parte. Más adelante vamos a ir allá. Pero entonces, como usted lo menciona, esta estructura la podemos considerar completamente regular en planta y en altura. Esa sería como la unión. No sé si ahora queda más claro, le queda más clara Sí, profe. Sí, señor, muchas gracias. la pregunta. Esas irregularidades que usted menciona tienen que ver con esto que estamos diciendo aquí. Muy bien, entonces aquí es completamente simétrico y creo que ya quedó claro cuando decimos completamente simétrico a qué nos referimos, ¿no? A la geometría, al material, a la rigidez, inclusive a las propiedades de amortiguamiento también, ¿no? Aquí. Entonces podemos hacer dos modelos, por lo menos dos modelos que tengan masa concentrada. El primer modelo es si consideramos, primer modelo, que esa placa no es rígida en su plano. Obviamente, los desplazamientos de los puntos que estoy marcando son diferentes. ¿Están de acuerdo con eso? Pueden ser diferentes.
Cuando la placa no es rígida en el plano, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces lo que hacemos es por área aferente, en este caso es fácil, divido en 4 y por área aferente concentro la masa en esos nodos. Y por eso aquí aparecen estas esferitas. ¿Sí las ven? Porque por área aferente concentré la masa en los nodos de esta estructura. Debido a que la placa no es rígida en el plano, estamos despreciando la masa de las columnas. Ellas solo aportan en rigidez y lo que dice aquí el diafragma es ¿cómo? Flexible. Flexible. ¿Y solo hay excitación en qué dirección? En Y. En Y. Luego, con toda la simetría que discutimos, simetría que acabamos de discutir, excitación en Y y las masas concentradas aquí en los nodos, la pregunta es, ¿cuántos grados de libertad tiene esta estructura? Con las condiciones que dimos. Una por cada nodo. Sí, señor, una por cada nodo. Eso depende de todo lo anterior, ¿no? De que esto es simétrico, que solo hay carga en dirección y que la placa no es rígida en el plano, o sea que el diafragma es flexible. Entonces tenemos por cada nodo que tenga la masa concentrada, habrá un desplazamiento. Y si cuento nodos, ¿cuántos hay? Y masas, ¿cuántas masas hay en este modelo? 12. 12 masas, cada una puede moverse diferente a la otra, por eso decimos independientes, diferente a la otra, y tendremos entonces ¿cuántos grados de libertad? 12 grados, profe. 12. Ahora cambiemos, quitemos esta suposición y digamos que los diafragmas son rígidos. Voy a quitarla. Y ahora digo, los diafragmas son rígidos. Ahora sí, rígidos en su plano. Diafragma rígido en el plano. Obviamente puedo ahora garantizar que lo que se mueve esta esquina y lo que se mueve esta esquina y lo que se mueve esta esquina y lo que se mueve esta esquina en las condiciones de simetría y con esta carga que dijimos aquí solo en dirección Y, estos desplazamientos, ustedes dirían, ¿son iguales o son diferentes? Iguales, la placa rígida. Serían iguales. Son iguales, muy bien, sí señores, son iguales. Entonces, eso me permite hacer lo siguiente, me permite, en vez de concentrar las masas allá en los bordes, o sea, quitar todo esto, adivinen dónde las puedo concentrar, dónde puedo concentrar la masa de toda la placa. En el centro de En el masa de la centro de placa. masa. En el centro de masa de la placa, entonces aquí, en el centro de masa de la placa, porque esa placa se volvió un cuerpo que llamamos cuerpo ¿qué? Rígido, y por eso hoy empezamos estudiando las placas. Entonces, miren lo que pasa. Solo tengo un centro de masa por piso, ¿cierto? Ahí los dibujé en negro. Luego puedo representar este edificio con la figura 1C, que es otro modelo en el cual están las tres masas de cada piso concentradas en su centro de masa y obviamente aquí las columnas, en este segundo caso, estas columnas es muy simple convertirlas en una única columna equivalente.
y tendré este sistema de la derecha, que es un sistema de masas concentradas en el centro de masa de la placa. Las columnas no tienen masa, solo aportan rigidez, y la rigidez está concentrada para cada piso en esa rigidez equivalente, y el diafragma es rígido. Este modelo se llama edificio de cortante, edificio de cortante. Y obviamente, ¿cuántos grados de libertad tiene? Con las condiciones que estamos discutiendo, muchachos. Ahí ya dice, pero quisiera que ustedes me repitieran y explicaran. Y si está claro o no. Uno por cada placa. Una por cada placa, porque solo hay excitación en la dirección Y, una por cada placa. Entonces, ¿son cuántos grados de libertad? 3. 3. Ahora cambiemos la siguiente condición. Vamos a decir que además de tener sismo o excitación aquí en la base en la dirección Y, además de tener esa excitación, además de tener esta, también tiene esta en dirección X. ¿Con cuántos grados de libertad quedaríamos aquí? ¿Y con cuántos grados de libertad quedaríamos aquí, muchachos? Seguirían estando los mismos. Se crearía No, otro grado de profe, libertad en el eje creo que- X, entonces se quedarían el doble de grados de libertad. El doble, el doble. Aquí habría 24, porque ahora estas masas también pueden hacer ¿qué? Ahí lo estoy dibujando, ¿cierto? Ahí lo estoy dibujando. Me toca adicionarle todos esos grados de libertad, porque ahora esta masa, esta, puede desplazarse ¿en qué direcciones? Esta masa. En direcciones X y Y. En direcciones X y Y. Y esta de aquí, También en X y en Y. en X y en Y, ¿cierto? Muy bien, entonces, para completar aquí este análisis, nos falta algo todavía, nos falta algo. Si adicionalmente a esta carga en X, a esta carga en Y, le colocamos al piso la posibilidad de que el piso esté rotando con esta doble flecha, ese torque, y consideramos que el diafragma es rígido en el plano también. Entonces tenemos carga en Y, carga en X y carga en movimiento de base también, como una torsión o una desplazamiento, una carga de torsión en Z. ¿Con cuántos grados de libertad quedamos aquí? Se le tiene que agregar otros 12 grados al edificio que tiene, pues al primer modelo. Bueno, estamos hablando aquí del Profe, último. ahí quedarían con los 9. mismos 6, ¿no? Porque estamos haciendo el análisis en centro de masa, ¿no? Exacto, pero miren, aplica todo lo que dijimos aquí. Es dependiendo del punto que vayamos a analizar, el punto de interés, ¿no? Exactamente, pero para describir, ojo aquí, miren el edificio, mírenlo aquí. Voy a llevarlo aquí al tablero, a ese edificio. Muy bien, ahí está claro el edificio, muchachos. Sí, señor.
Recuerden que esto es un ¿qué? Estoy diciendo, en el segundo modelo de aquí, estamos considerando que es un ¿qué? Diafragma rígido. Un diafragma rígido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un diafragma rígido. Entonces, dijimos que nos conviene ubicar el centro de masa del piso. Ahí lo coloqué, el centro de masa de cada piso. ¿De acuerdo? Y si vemos en planta a la edificación, ahí la estoy colocando en planta. No se les olvide que esto sigue siendo considerado como un ¿qué? Diafragma rígido. Un diafragma rígido, y que el piso ahora se está moviendo en esta dirección, también en esta dirección, y que lo estoy haciendo, ¿qué más? Rotar. Rotar. Entonces voy a poner aquí el video para... Entonces el piso, miren, aquí está la estructura. Voy a poner, este es el edificio, miren, un tarro aquí que tengo de insecticida, es el edificio. Entonces el piso puede, ¿qué? Moverse allá, puede ir y venir al frente, ¿cierto? ¿Y qué más puede hacer? No sé si queda claro. Rotar. Rotar. Entonces el piso puede, obvio, puede hacer esto, inclusive puede que, podría moverse verticalmente. Puede rotar así. ¿Estamos? Sí. Puede rotar así. ¿Y puede rotar cómo? Así. Por ahora solo estamos considerando desplazamiento en Y, desplazamiento en X y rotación en Z. ¿Listo? Para el piso. Muy bien. Entonces, ¿cuántos grados de libertad necesito por placa? Aquí está el centro de masa de una de ellas, de la que vemos arriba. Serían 3 por placa. 3 por placa. Sí, señor, muy bien. Voy a colocarlos entonces. Aquí voy a decir, este es el eje Y, este es el eje X, y aquí subiendo tenemos, ¿cuál eje, muchachos? Z. Z. Y los grados de libertad de los que estamos hablando son entonces los siguientes. Esta masa puede moverse en Y, esta masa puede moverse ¿en quién? En X, y como masa del centro de masa no podría decir más, pero es que la placa, ¿qué puede hacer, muchachos? La placa, ¿qué puede hacer? Rotar. Rotar. Entonces voy a decir, este es desplazamiento en Y, este es desplazamiento en X, y voy a indicar aquí la rotación con relación al centro de masa por UZ, que es esto que estábamos haciendo aquí, mírenla, esa, digamos, este es UX, este es UY, ¿y este quién es? ¿Aló? ¿RZ? RZ, UZ, digamos, la rotación en Z, giro en Z, yo lo llamo UZ, para que todo nos quede UX, UY y UZ. Entonces, esta placa también puede que rotar, y eso es lo que yo llamo UZ, y por eso lo indico es con 2 flechitas. No sé si quedó claro aquí que yo puse 2 flechitas. Profe, pero una pregunta, como estamos haciendo el modelo por medio de los centros de masa, y los centros de masa son puntuales, ¿no se despreciaría la rotación?
¿Cómo así desplazaría la rotación? No se desplazaría, no se despreciaría. En el momento en que, ojo que aquí pusimos una excitación, ¿sí la ve? De Sí, rotación señor. en el piso. Eso hace que estos señores empiecen a rotar. ¿Por qué? Porque hay una excitación. Si yo la quito, si la quito, obviamente por la simetría, como no hay excitación que active ese grado de libertad, si yo la quito no tendríamos rotación. No sé si esa es esa era la duda. Así que es que en el primer ejercicio que habíamos hecho, se había mencionado que como estamos manejando una masa concentrada y era puntual, la rotación no hacía un efecto de grado de libertad. O eso había entendido yo, no sé si fue que entendí mal. Ah, pero aquí ¿en dónde? En estos ejemplos de las vigas, ¿cierto? De las vigas. Cuando pasamos a las placas, recuerde que dijimos, mire, tenemos varios DMs, tenemos el centro de masa, la placa es rígida. Aquí en el pivote concluíamos que necesitábamos a alfa y ¿a quién? Y las distancias. Y a las distancias. Ahí ya serían 2 grados de libertad. Y en este tercero, mire, este tercero que es el que más se parece al caso que estamos estudiando, habíamos dicho que necesitábamos desplazamiento en X, desplazamiento en Y, ¿más quién? Ah, sí, profe, la rotación, sí. Más la rotación, porque obviamente si miramos solo el centro de masa, yo solo puedo decir que en el centro de masa, en ese punto solo puedo medir desplazamiento en X y en Y, pero resulta que es que yo necesito analizar desplazamientos de toda la placa, ¿cierto? En estos otros puntos. Y para eso es que apareció la rotación. Quiere decir, para poder describir bien cómo se mueve la placa, yo necesito 3 cosas. Una rotación, en este caso escogimos que fuera con el centro de masa, y traslaciones, una con X y una con Y. Eso es lo que estamos como aplicando aquí, ¿cierto? Estamos diciendo, bueno, por piso necesito una con Y, una con X y una rotación de la placa, que aquí la dibujé vista desde arriba, con un Z. Entonces, esta de aquí, ¿cuántos tendría? Esta de aquí, que estoy señalando. También tendría los 3, una en Y, una en X y la rotación. Una en Y, una en X, le voy a poner prima porque es diferente, es en otro piso. Y esta rotación, que le voy a poner UZ prima. Y si nos bajamos al primer piso, en el primer piso podríamos tener esta de doble, que es una rotación, esta y esta. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría este modelo? Ojo, es este modelo que llamamos edificio ¿de qué? ¿Cómo lo llamamos? De cortante. ¿Tiene en total cuántos grados de libertad? 9. 9 serían. Tiene 9 grados de libertad, 9 GLs. Entonces, tenemos lo siguiente, dependiendo de cómo estamos haciendo la abstracción del edificio, en este caso podemos tener, si el diafragma no es rígido, con columnas axialmente rígidas, para este ejemplo, solo con una excitación en Y, tendríamos 12 grados de libertad. Si el diafragma es rígido, pasamos a este modelo y tendríamos únicamente 3 grados de libertad. Obviamente, si considero que la estructura va a ser excitada en todas las otras direcciones,
ese número de grados de libertad, ¿qué le pasa? Se multiplica por Aumenta. Empieza a aumentar. Eso es fundamental, muchachos, antes de empezar a hacer números y de empezar a calcular y a montar matriz de rigidez y esa desesperación de calcular. Mi consejo, adivinen cuál es, y por eso me estoy demorando un poquito más en esta fase, porque todo lo que hagamos aquí se basa en una palabra que es análisis. Antes de ponernos a calcular de todo, tenemos que pensar, bueno, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? ¿Cuáles son las hipótesis con las que construí el modelo? Porque eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Obviamente, aquí ya estamos avanzados, ¿cierto? Avanzados. Muy bien. Aquí, ya para terminar, muchachos, aquí ¿qué faltaba incluir en estos modelos? En este ejemplo, ¿qué faltaba incluir? ¿El amortiguamiento? El amortiguamiento. Entonces aquí esquemáticamente, esta es una manera de representar que las estructuras también tienen ¿qué? Amortiguamiento. Amortiguamiento. Entonces hay varias formas de representarlo. Aquí simplemente quise colocar un esquema para recordar que siempre debemos incluir ¿qué cosa? Amortiguamiento. Amortiguamiento. Y la manera de representarlos es la siguiente. Con flechita indicamos los grados de libertad GL. Con esta bolita o con un cuadradito, ¿qué indicamos? Masa concentrada. Masa concentrada. Y con este esquema, o más simplificado, con este esquema que acabo de dibujar, representamos siempre ¿qué cosa? El amortiguador. El amortiguador viscoso. Entonces, a partir de ahí, voy a dejar este ejercicio de tarea. Por favor, es tarea para el jueves. Por favor, tomen el pantallazo. El jueves es 22. Esta es tarea, la pueden hacer en grupo. Profe, ¿Sí? profe, qué pena una pregunta. ¿Su merced sube la grabación de la clase a algún lado? A partir de esta semana, sí, señora, yo les comparto por un OneDrive. Profe, es que al inicio de la clase pues tuve unos problemas de conexión y no pude pues como entender muy bien el principio de la clase. Bueno, ahí mi recomendación es apoyarse en el grupo de estudio, en el grupo de trabajo y con este material de apoyo, ¿no? También, valga la redundancia. Material es el PDF y yo disponibilizo también la grabación, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Los PDFs están en el aula? En el aula virtual, sí, señor. Sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Todo está en el Moodle, muchachos. En el Moodle están los PDFs. Las clases sí hay que compartirlas por un OneDrive porque como son pesados los archivos, ustedes entenderán que la capacidad ya del Moodle, todos los profesores subiendo videos o los que suben videos, pues no hay, eso no aguanta. El OneDrive soporta un poco más, ¿no? Entonces es por esa razón. Obviamente, 8 días después de que se ponga el video, yo lo quito, muchachos, por la misma razón que les acabo de explicar, ¿no? Porque no hay quien aguante videos de un año, ¿no? No hay plataforma en la que usted guarde y guarde y guarde videos de muchas clases. ¿Listo? ¿Quedó claro? En YouTube. Bueno, tarea, por favor, pantallazo para la tarea y la discutimos el jueves. ¿Listo?
Este es la clase 1, allá está en el Moodle también, en el PDF dice clase 1, así como estoy marcando aquí. Bueno, muchachos, buen día entonces. Profe, gracias. Buen día. Hasta luego, gracias.